El consumismo compulsivo o compras compulsivas, una problemática que afecta a millones de personas en Colombia y que ha generado una distorsión en la escala de necesidades en nuestro país. ¿Cómo solucionarlo? La problemática en sí. Hablamos con algunos especialistas. Actualmente el consumismo constituye un problema, una problemática social muy grande, no solamente porque las sociedades se llenan de cosas innecesarias en términos pragmáticos, sino porque ese consumismo extremo ha llevado a una inversión de los valores que fundamentan los núcleos familiares, el núcleo social y por supuesto el núcleo individual. Hoy la gente está más preocupada por tener cosas que por ser. Así que el problema es un problema que hay que abordar, es un problema que hay que trabajar porque los medios se han convertido en una caja de resonancia de ese consumismo extremo. Son además pues la vía o una de las más importantes vías de red comercial que tienen los anunciantes y los generadores de ese consumo en extremo. Así que evidentemente constituye un problema que afecta el medio ambiente, que afecta los valores de una sociedad y que en ese sentido tiene implicaciones negativas. Estamos abocados a una sociedad de consumo que además se ve ahora enfrentada a una proliferación de imágenes, de invitaciones, de propuestas, de marcas, que lo único que hacen es presionar a los consumidores a llevar uno u otro producto. Esto por supuesto genera una tensión y un estrés en los habitantes que tienen ahora que dividir su presupuesto mensual entre más cosas, más actividades, más marcas, más productos. Algunos de ellos se ven enfrentados a esta dualidad que en algunas ocasiones también les genera un estrés adicional en sus hogares. Ese mismo presupuesto que antes se definía únicamente entre alimentación, vestuario, servicios, comida, arrendamientos, etc., ahora tiene que también cubrir esas otras necesidades que no son básicas, pero que para algunas personas genera una presión adicional, como mencionaba anteriormente. Hay familias que se rompen, hay familias que se ven afectadas por esto, hay deudas que se incrementan, hay problemas con los bancos, a la gente no le alcanza el dinero, porque hemos perdido en algunas situaciones esa escala de valores principales y pensamos que tener un producto o una marca es más importante que cumplir con las necesidades básicas de las familias. Vemos a veces hogares que no han cubierto sus gastos primarios de arrendamiento, alimentación, educación, pero que sí compran carro nuevo o que buscan un viaje o que compran el último de los celulares disponibles en el mercado solamente por cubrir una necesidad de estatus, una necesidad de reconocimiento. Esto por supuesto genera impacto social, porque si tenemos más familias endeudadas, porque si tenemos más familias sin cubrir sus necesidades primarias, vamos a tener también problemas en la sociedad que deben ser atendidos desde otros estamentos. En el caso extremo, si la gente no paga sus servicios públicos porque está comprando el último teléfono celular, por supuesto le van a cortar los servicios públicos y la familia se va a ver afectada y la sociedad se va a ver afectada. O si las familias generan disfunciones por el mal manejo del dinero, pues tendrán que recurrir a procesos adicionales de acompañamiento psicológico o en algunos casos hasta de divorcios, porque conocemos casos de familias que han tenido que romperse porque uno o varios de sus integrantes ha decidido que va a usar el dinero de otra manera y no de cubrir sus servicios básicos. Entonces, el tema del consumismo realmente afecta a la población cuando se pierden los límites, cuando se desatienden los valores primarios de los hogares, de las familias, y cuando se cree que tener una marca o tener un producto solo por la moda, solo por el reconocimiento, te va a dar la tranquilidad que en todo momento el individuo busca. Bueno, yo creo que este consumismo desbordado debe ser atacado, por llamarlo de alguna manera, desde la formación y desde la educación. Me parece que hay, por supuesto, sitios y sociedades del mundo mucho más avanzadas en el control de ese consumismo. Y precisamente creo que ese control se adquiere con una mayor educación, una mayor transmisión de valores que tienen que resaltar la persona como ser humano en términos de sus características y no en términos de sus tenencias. Me parece que la escuela, las universidades, por supuesto la familia, son escenarios claves
para tratar de controlar ese consumismo. Muchas veces, por ejemplo, los padres tenemos la tendencia a generar una educación muy conductista, en donde si el hijo le va bien o si el hijo responde positivamente a algunas de las solicitudes, le recompensamos con cosas y no siempre le recompensamos con valoraciones de tipo diferente. Así que el mismo modelo de educación replica ese consumismo. En este sentido, creo fundamental hacer una reflexión que nos lleve a los padres de familia, a los educadores en todos los niveles, educación primaria, media y avanzada, a tratar de resolver ese problema del consumismo, que creo que no es otro que precisamente un trastorno de esos valores que deben ser abordados pedagógicamente y que pueden ser trabajados desde estos escenarios que he mencionado, para que haya un consumo moderado, un consumo que atienda a las necesidades y no a los excesos. Quizás si hoy nosotros hiciéramos el balance de cuántas cosas no necesitamos en nuestros hogares o en nuestras casas, nos encontraríamos con que la mayoría de las cosas no las necesitamos. Simplemente las queremos porque vimos el comercial, las queremos porque vimos a alguien con eso, pero ese es un tema de valores que creo que se centra en el tema de la educación y de la pedagogía al respecto. Hay un ejercicio básico de administración de dinero, básico, y es: antes de comprar cualquier cosa, hay que preguntarse, ¿qué pasaría en mi vida si no hago esta compra? Si la respuesta a esa pregunta no es de una respuesta fundamental o de una necesidad primaria o una necesidad básica, esa compra se puede seguramente postergar o incluso hasta cancelar. La administración del dinero nos muestra que en la medida que nosotros somos capaces de decidir en qué lo invertimos, vamos a tener la tranquilidad que necesitamos.